días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que se vea este video. Para la materia de metodología para la mejora y diseño de procesos, hablaremos acerca del tema análisis ANOVA de dos factores. Idea intuitiva de la ANOVA. La técnica de análisis varianza ANOVA, también conocida como análisis factorial y desarrollada por Fisher en 1930, constituye la herramienta básica para el estudio del efecto de uno o más factores, cada uno con dos o más niveles, sobre la media de una variable continua. Es, por lo tanto, el test estadístico a emplear cuando se desea comparar las medias de dos o más grupos. Esta técnica puede generalizarse también para estudiar los posibles efectos de los factores sobre la varianza de una variable. La hipótesis nula en la que parten los distintos tipos de ANOVA es en que la media de la variable estudiada es la misma en dos diferentes grupos. En contraposición a la hipótesis alternativa de que al menos dos medias difieren de forma significativa. ANOVA permite comparar múltiples medias, pero lo hace mediante el estudio de varianza. El funcionamiento básico de una ANOVA consiste en calcular la media de cada uno de los grupos para a continuación comparar la varianza de estas medias. Varianza explicada por la variable grupo. El funcionamiento básico de una ANOVA consiste en calcular la media de cada uno de los grupos para a continuación comparar la varianza de las medias frente a la varianza promedio dentro de los grupos. Bajo la hipótesis nula de las observaciones de los distintos grupos proceden de la misma población. La varianza pondera entre grupos será la misma varianza promedio dentro de otros. Conforme las medias de los grupos estén más alejadas de una de otras, la varianza entre medias se incrementa y dejará de ser igual a la varianza promedio dentro de otros grupos. El análisis de varianza de dos vías, también conocido como plan factorial con dos factores, sirve para estudiar la relación entre una variable dependiente cuantitativa y dos variables independientes cualitativas, cada uno con varios niveles. El ANOVA de dos vías permite estudiar cómo influyen por sí solos cada uno de los factores sobre la variable dependiente, modo aditivo, así como la influencia de las combinaciones que pueden dar entre ellas, modo con interacción. Supóngase que se quiere estudiar el efecto de un fármaco sobre la presión sanguínea, variable cuantitativa dependiente, dependiendo del sexo del paciente. Los niveles serían hombre-mujer, y de la edad, que serían niños, adultos o ancianos. El efecto simple de los factores consiste en estudiar cómo varía el efecto fármaco dependiendo del sexo, sin diferenciar edades, así como estudiar cómo varía el efecto del fármaco dependiendo la edad sin tener en cuenta el sexo. El efecto de la iteración doble consiste en estudiar si la influencia de los fármacos varía dependiendo de los niveles de cada factor. Es decir, si la influencia del factor sexo sobre la actividad del fármaco es distinta según la edad del paciente, o lo que es lo mismo, si la actividad del fármaco para una determinada edad es distinta según si es hombre o mujer. Condiciones ANOVA de dos vías para datos independientes. Las condiciones necesarias para que una ANOVA de dos vías sea válido, así como el proceso a seguir para realizarlo, son semejantes a la ANOVA de una vía. Las únicas diferencias son la hipótesis. El ANOVA de dos vías con repeticiones combina tres hipótesis nulas: que las medias de las observaciones agrupadas por un factor son iguales, que las medias de observaciones agrupadas por el otro factor son iguales y que no hay interacción entre los dos factores. Se requiere de calcular la suma de los cuadrados y cuadrados medios para ambos factores. Es frecuente encontrar que un factor se le llama tratamiento y al otro bloqueo o bloque. Es importante tener en cuenta que el orden en el que se multiplican los factores no afecta el resultado de la ANOVA, únicamente si el tamaño de los grupos es igual, modelo equilibrado. De lo contrario, sí importa. Por esta razón, es muy recomendable que el diseño sea equilibrado.
El estudio de interacciones de dos factores solo es posible si se dispone varias observaciones para cada una de las combinaciones de los niveles. Una ANOVA de dos factores puede ser según el tipo de factores, los cuales se dividirían en tres: de factores fijos, de factores aleatorios o tres que serían mixtos. Entonces, los factores, por lo general, si el investigador controla los niveles de un factor, el factor es fijo. Por el contrario, si el investigador toma una muestra aleatoria de los niveles de un factor de la población, el factor es aleatorio. Supongamos que usted tiene un factor denominado operador y que ese tiene tres niveles. Si usted selecciona intencionalmente estos tres operadores y desea que los resultados se apliquen únicamente a estos operadores, el factor es fijo. Sin embargo, si usted toma una muestra aleatoria de tres operadores en un número más grande de operadores y desea que los resultados se apliquen a todos los operadores, el factor sería aleatorio. También puede ser según la interacción entre los factores, que puede ser sin interacción o con interacción. También según el número de observaciones en cada categoría, que puede ser equilibrado o no equilibrado. Y según las posibles combinaciones de niveles en ambos factores. Aquí cabe mencionar que, por ejemplo, un factor pues son las variables predictoras, también conocidos como variables independientes, que se eligen para que varíen sistemáticamente durante un experimento con el fin de determinar su efecto en la variable de respuesta, que es la dependiente. Por ejemplo, si usted desea inspeccionar el acabado superficial de las partes metálicas producidas por diferentes máquinas y medidas por diferentes operadores, por lo tanto, usted tiene lo que es la máquina como operadores, son factores de este experimento, y la máquina de operadores puede ser factores cruzados o anidados, dependiendo de la manera en que los investigadores recojan los datos. Entonces, ¿qué es el factor cruzado? Estos son dos factores que están cruzados cuando cada nivel de un factor ocurre en combinación de cada nivel de otro factor. Es decir, que aquí, por ejemplo, puede estar las dos máquinas, pero estas dos máquinas pueden tener combinaciones distintas de cada operador. Por ejemplo, la máquina 1 puede ser que sea utilizada tanto por el operador 1 como por el operador 3, y en la máquina 2 igual puede que también el operador 1 y el operador 3 pueda que los usen. Ahora, ¿qué es un factor jerarquizado o anidado? Bueno, estos son cuando los dos niveles de un factor son similares pero no idénticos, y cada uno ocurre en combinación con diferente nivel de cada factor. Es decir, supongamos que también tenemos dos máquinas, la máquina 1 y la máquina 2. Aquí, cada máquina va a tener su operador y no va a haber combinación de ninguna manera. Para que quede un poco más completo lo que es la explicación del método de ANOVA, haremos un pequeño ejercicio donde dice que una empresa tiene como concesión de la cafetería en varias empresas de distintos giros: computación, servicio de intermediación financiera y embotelladoras. Algunas de las empresas se sitúan en la zona residencial de la ciudad, otras en el sector industrial y las últimas en la zona comercial de la misma. Existe diferencia entre el consumo medio de estas cafeterías según el giro de la empresa en donde se encuentran o de acuerdo en la zona de la ciudad. En la siguiente tabla se dan los consumos semanales en dólares elegidos al azar en diferentes empresas. Utiliza el nivel de significancia del 5%. En la tabla tenemos un apartado de 3x3, donde en la computación tenemos en la zona residencial un valor de
570. En la zona comercial, 27.717. En la zona industrial, 25.983. En la intermediación, en la zona residencial tenemos un 28.470. En la zona comercial, 27.452. Y en la zona industrial, 28.649. En las embotelladoras, en la zona residencial tenemos un valor de 28.580. En la zona comercial, 25.976. Y en la zona industrial, 26.038. Todos estos valores son los que están colocados en la pequeña tabla que ahí se ve medio borroso. Desarrollando todo esto en Minitab, el paso número 1 sería abrirlo y luego ingresar los datos que se da el ejercicio, que viene siendo el tipo de zona, el giro de la empresa y el consumo. El paso 2 sería hacer clic en la opción estadística, ANOVA y 2 factores. Ya de ahí hay que seleccionar el consumo en respuesta y el tipo de zona en factor y aceptar. Como paso 3 sería que va a salir la siguiente información de valor de F y valor de P, donde ahí se vería el valor de ANOVA teniendo las dos variables y ya para obtener el FS de las filas calculamos los grados de libertad, donde ahí nos quedaría en el valor de 6.94 con un valor del 5%, el que era el valor de lo que venía siendo el valor de la significación. Para realizar una ANOVA de 2 factores, ya viendo el support de Minitab 18, dice que primero que nada pues tenemos que ir a la parte de estadísticas, ANOVA, modelo lineal, generar, ajustar modelo lineal, generar, y supongamos que la respuesta denomina A y sus factores son B y C. Bueno, entonces hay que elegir el estadístico como ya se mencionó, ANOVA, modelo lineal y ajustar modelo lineal, generar. De ahí en respuestas ingresar A. En factores ingresar B y C. Haga aquí el modelo. En factores y covariables seleccione tanto B como C. A la derecha de interacciones hasta el orden elija 2 y haga clic en agregar. Por último haga clic en aceptar en cada uno del diálogo. Esto pues ya es como un pequeño resumen de lo que sería en pequeños pasos y de manera general, como un resumen del ejemplo anterior. Hablando de manera teórica, tenemos la ecuación del modelo matemático de la ANOVA, donde μ es la media poblacional, un parámetro desconocido a inferir que representa un efecto común. AJ es el efecto asignable al factor A que recibe la unidad. BJ es el efecto asignable al factor B que recibe la unidad. Y EIJ es el efecto donde se confunden las variables aleatorias con los posibles efectos de una interacción entre los dos factores. Cabe mencionar que todo ese tipo de ecuaciones ya no se hacen de manera escrita. Para eso ya existen lo que son los softwares, el cual aquí anteriormente se presentó y fue el de Minitab. Ya de manera de conclusión, resumen, recordemos que el análisis NOVA para 2 variables nos sirve si los valores de una variable dependiente depende de los niveles de 2 factores o de la interacción de ambas, donde la varianza está partiocinada en ciertos componentes debido a diferentes variables explicativas. Entonces, el análisis de variancia ANOVA prueba que la hipótesis de las medias de 2 o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de factores, donde la hipótesis nula establece que todas las medias de la población media de los niveles de factores son iguales
mientras que la hipótesis alternativa establece al menos una diferente. Para que una ANOVA deba tener una variable de respuesta continua y un factor categórico con dos o más niveles. Los análisis ANOVA requieren datos de poblaciones que sigan una distribución aproximadamente normal con varianzas iguales entre los niveles de factores. Sin embargo, los procedimientos de ANOVA funcionan básicamente bien incluso cuando se viola el supuesto de normatividad, a menos que una o más de las distribuciones sean muy asimétricas o una varianza son bastante diferentes. Las transformaciones del conjunto de datos original pueden corregir estas violaciones. Por ejemplo, si usted diseña un experimento para evaluar la durabilidad de 4 productos de alfombras experimentales, usted coloca una muestra de cada tipo de alfombra en 10 hogares y mide la durabilidad durante 60 días. Debido a que se está examinando un factor tipo alfombra, usted utiliza una ANOVA de un solo factor. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces usted concluye que al menos la media de durabilidad es diferente. El análisis de varianza se basa en el enfoque en el cual el procedimiento utiliza las varianzas para determinar si las medidas son diferentes. El procedimiento funciona comparando la varianza entre las medias de los grupos y la varianza entre dos grupos con una manera de determinar si los grupos son todos partes de una población más grande o poblaciones separadas con características diferentes. Como ya se había mencionado, cabe mencionar que el ejemplo anterior fue una ANOVA de un solo factor, pero si ya hubiéramos tenido otra característica más, como tal vez que otra persona también hubiera estado experimentando las alfombras, la durabilidad, porque aquí la durabilidad era el punto esencial, pero si tal vez comparamos la durabilidad con el color, con la marca, con la textura, ahí ya serían otros factores los cuales hay que analizar. Ya aquí en este video simplemente se mostrará de una manera rápida cómo sería ya el funcionamiento en el Minitab, que son todos los pasos que ya se mencionó anteriormente. Simplemente aquí es como para que se vea en vivo y en directo. Thank you.